Hola, hola mis buenos amigos y compañeros de lectura bíblica. Seguimos adelante leyendo Lucas capítulo 23 y estamos en el momento más triste y doloroso en donde esos judíos de aquellos entonces, y seguramente tú y yo si estuviésemos en aquellos entonces, ¿dónde estaríamos? Pues seguramente que diríamos tú y yo del lado de los discípulos, pero los discípulos estaban fuera, lejos, se habían alejado. El único que estaba cerca con Jesús era Pedro, y Pedro lo negó 3 veces. Tremendo, tremendo. El Señor está siendo juzgado. En el capítulo 22 vimos que estaba juzgado por el sumo sacerdote, y ahora en el capítulo 23 por Pilato y por Herodes. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron. ¿Y por qué a Pilato? Bueno, porque los romanos les tenían prohibido matar a alguien. Podían juzgar, podían hacer muchas cosas, pero matar, eso era solamente bajo la autorización de los romanos. Y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. El Cristo, un rey. O sea, el concepto judío del Cristo era rey. Wow. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Porque eso es lo que hemos visto, que esperaban que Jesús se levantara en el reino de Dios con un rey para sojuzgar y derrotar a los romanos y a todo que se le pusiera enfrente. Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y Pilato le dice a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, insistían vehementemente. Diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir que era de Galilea, preguntó si el hombre era galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, había mucha gente de todas partes en esos días, en esa fiesta, le remitió, se lo mandó a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén, para ver si qué cosa podía Herodes. Herodes el que mandó matar a Juan el Bautista. Estamos hablando de Herodes, terrible personaje, terrible. Y miren lo que va a suceder en esta entrevista de Herodes a Jesús. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. Wow, oye, se alegró. Como si viera que al Rey de Reyes. No. Porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él, Jesús, nada, repito, nada, le respondió a Herodes. Una palabra que Jesús hubiese salido de su boca era para aniquilarlo completamente, porque era un tipo repugnable, tremendamente. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció. Se burló de ellos, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. No tengo nada que decir de este personaje, Herodes, una persona repugnable. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes en aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Wow. Oh. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. O sea, Pilato quería soltarlo. Le soltaré pues después de castigarle, y tenía necesidad de soltarle uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Qué triste, qué terrible, qué triste que un pueblo sea tan manipulado por esas autoridades. Y ese es uno de los graves problemas que encontramos, que a lo largo de los siglos
hemos sido manipulados por autoridades que, como estos, no tienen ningún temor de Dios. Alguno que otro seguramente, ¿verdad? Pero en términos generales no tienen ningún temor de Dios. Y bueno, hay que estar alertas. Y la palabra de Dios nos ayuda. Por eso estamos leyéndola, estudiándola, para poder entender el mundo en que vivimos con los ojos de Dios. Eso es importantísimo. Necesitamos entender el mundo que nos rodea con los ojos de Dios. Dios nos conceda esa oración. Este había sido echado en la cárcel, Barrabás, por sedición en la ciudad y por un homicidio. Era asesino. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Pero ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Wow. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. O sea, había gente que hacía lamentación por Jesús. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. ¿Por qué? Porque vendría el juicio de Dios. Vendría juicio de Dios. Y como hemos ya comentado, en el año 70 llegó el ejército romano y destrozó Jerusalén, la destruyó. No quedó piedra sobre piedra en ese magnífico templo que Herodes el Grande había logrado construir en gran parte. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, refiriéndose metafóricamente a Jesús, en el seco, que es pues, los cristianos, los pueblos, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al pueblo, al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Aproximadamente estamos hablando ya de las 9 de la mañana. Desde que Jesús fue apresado en la madrugada en el huerto de Getsemaní, cuando estaba orando, y ya para la crucifixión, según los cálculos de los eruditos, ya eran las 9 de nuestra mañana, 9 de la mañana. Y Jesús decía, ya crucificado: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Se burlaban. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. En 3 idiomas estaba en la parte encima de su cabeza. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Uno de los malhechores. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, cuando estando en la misma condenación? ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. ¡Wow! ¡Qué claridad de pensamiento! Y qué corazón de veras arrepentido. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué había escuchado este hombre de Jesús? No lo sé, pero lo suficiente
para poder clamar por misericordia. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, este día, estarás conmigo en el paraíso. Wow. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora novena romana era como las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. ¡Wow! O sea, Dios todavía mostrando a toda esa generación, a toda esa gente, la presencia del Hijo de Dios allí. Y muchos de ellos completamente cegados. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Murió. Así como Jesús nació realmente, también murió. Realmente, físicamente, humanamente. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. O sea, en medio de la muerte todo se oscurece, hay un terremoto. Óyeme, es que esto es para que la gente recapacite el gravísimo error que cometieron y algunos de ellos se arrepintieron. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro, abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. La tierra, la roca, se podía excavar fácilmente en ella y hacer hasta un lugar para vivir. Y en este caso, para un sepulcro. Era el día de la víspera de la Pascua y estaba para rayar el día de reposo. Noten ustedes cómo acá atrás dice que el Señor estuvo en la fiesta de la Pascua la noche anterior, y ahora aquí mismo Lucas dice, y era día de la víspera de la Pascua. O sea, les comento que hay a veces algunas diferencias por allí, pero el mismo comentarista, el mismo historiador, el mismo escritor inspirado, Lucas, está hablando que había estas diferencias. Así que tranquilo. Hay cosas muy normales, diferencias muy normales, que ojalá con el favor de Dios yo pueda irles ayudando, leyendo. Y si no, pregúntalas a tu pastor. Bueno, y a tantos líderes que seguramente tendrán por ahí alguna buena respuesta y ayuda. Verso 54. Era día de la víspera de la Pascua y estaba para rayar el día de reposo, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Mi hermano, hemos terminado este capítulo y mi deseo, mi anhelo es de que Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Espíritu Santo guíe todo tu caminar, todos los días de tu vida. Amén. Hasta la próxima.